Comrades, this is Big Brother, and I am always watching. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Podrías vivir en un mundo donde nada es ilegal, pero todo es castigable? ¿Podrías vivir en un mundo donde tus propios hijos atentan contra tu vida? Bienvenido a la distopía de 1984. El mundo está dividido en tres superpotencias, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia transcurre en Oceanía y donde vive nuestro protagonista, Winston Smith, un asalariado divorciado que detesta a muerte la ideología de su país y quisiera cambiar todo. Además de esto, Winston tiene frecuentes dolores de tobillo debido a unas úlceras varicosas. Esta afección es importante. La sociedad en la que vive Winston no podría ser menos deseable, una sociedad dominada por un partido bajo la ideología INSOC, donde las personas se les limita sus vestimentas, sus formas de pensar, lo que dicen, lo que callan, su sexualidad y cada ámbito de sus vidas. También existen las sesiones de 2 minutos de odio, donde todos los funcionarios públicos del partido son forzados a ver en una pantalla a Emmanuel Goldstein, el enemigo jurado del partido que recibe toda la ira y estrés contenidos por las personas. Por si esto no fuera poco, deben aguantar las luces de pantallas con cámaras y micrófonos escondidos en sus habitaciones y en cualquier lugar de la ciudad que no pueden ser apagadas, dormir con ellas, bañarse con ellas, y las personas están sometidas a vigilancia constante. En este gobierno totalitarista, el poder está enteramente en las manos del partido. El partido además tiene 3 ramas de poder. Está el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Verdad y el Ministerio de la Abundancia. Winston trabaja para el Ministerio de la Verdad. Es un funcionario público del partido exterior y su trabajo consiste en alterar las noticias o crear nuevas para usar el poder de la propaganda. Por ejemplo, en un periódico reciente se publicó una noticia sobre la guerra y junto con ella una predicción del Gran Hermano, que es la figura máxima de poder. Esta predicción salía equivocada. Entonces, Winston alteró el contenido e hizo que el periódico que tenía la predicción errada cambiara a uno con una predicción acertada. Este trabajo es importante ya que hace que Winston sea consciente de que las cosas que el partido hace creer son falsas y que es un país construido a base de mentiras. Y así transcurre la vida de Winston, con su trabajo y sus dolores. Hasta que un día, mientras estaba en su sesión de 2 minutos de odio, por casualidad, volteó a mirar a la persona al lado suyo, un funcionario de alto rango del partido interior llamado O'Brien. En esta fugaz mirada de mutua comprensión, Winston entendió que O'Brien también detestaba aquella vida de control. Aunque tenía sus dudas debido al cuidado que en todo momento debía tener, en el fondo se convenció de que O'Brien era un camarada suyo, alguien que comprendía mejor que nadie su sufrimiento. También conocemos a Julia, una chica que a simple vista se podría decir que sigue las enseñanzas del partido, pero que sorprendentemente un día, al encontrársela Winston en un pasillo, recibe de sus manos un papel que contenía las palabras "te quiero". Este hecho mueve profundamente a nuestra protagonista. Winston no puede parar de pensar en ella y un día, a pesar del miedo de ser descubierto, decide hablarle. Los dos quedan en verse otro día en un lugar más seguro y cuando llega el día pactado, empieza una relación amorosa y sexual. Poco a poco intiman más en la vida del otro y se van conociendo mientras despojan todas sus frustraciones en el sexo. Look, I hate purity. I hate goodness. I don't want virtue to exist anywhere. I want everyone corrupt. Well, I ought to suit you then. I'm corrupt to the core. Al cabo de un tiempo, O'Brien también contacta a Winston para hablarle sobre la Hermandad, un grupo secreto que busca tirar abajo el INSOC. Así que Winston asiste con Julia y aquí consigue un libro que contiene información sobre cómo el INSOC opera. Winston se lleva el libro a casa y un día, mientras lo leía en una habitación que arrendó en la parte donde vivían los proletariados, es descubierto debido a que la habitación donde él creía que estaba libre de la vigilancia tenía detrás de un cuadro cámaras y micrófonos. Así es, el partido siempre supo acerca de la pequeña rebelión de Winston, siempre supieron qué hacía, dónde estaba y qué pensaba. Julia y Winston son llevados al Ministerio del Amor,
donde son brutalmente torturados y al final sus mentes se rompen. No son asesinados ni tampoco los desaparecen, simplemente los quiebran mentalmente para que no puedan volver a ejercer oposición al partido. Aquí nos surgen bastantes preguntas. Primero, ¿cómo puede una sociedad aceptar pasivamente lo que ocurre? Bueno, de varias formas. La primera y más importante de todas, a mi parecer, es la dinámica del bueno y el malo. A través de la propaganda, el partido ha convertido en enemigos a Emmanuel Goldstein y también a los otros países. Supuestamente, el mundo está en guerra y el deber del partido para con el mundo es evitar que la libertad desaparezca de la faz de la tierra. Por eso las personas permiten ese estado de las cosas, al ser su país y por consiguiente los ciudadanos, los buenos, entonces el foco de atención son los malos, así se quita la necesidad de pensar que las cosas están mal. Otra forma es la violencia, que puede ser ejercida al tener total control del poder. Si no piensas como nosotros, entonces eres nuestro enemigo y mereces sufrir. Otra cosa bastante importante es el lenguaje. En la novela, el Ministerio de la Verdad está desarrollando un nuevo lenguaje llamado neolengua. El objetivo de la neolengua es reducir al mínimo la cantidad de palabras que puedan ser utilizadas. Por ejemplo, ya no existirá lo malo, simplemente existirá lo no bueno. Si alguien quiere decir que algo es muy bueno, entonces no dirá que es grandioso, dirá que es doble bueno. ¿Y por qué es tan importante el lenguaje? Porque el lenguaje es nuestra herramienta para darle forma al mundo. Y si no hay palabras suficientes para describir una situación, entonces esa situación simplemente no existe o no puede ser juzgada. Las palabras y el lenguaje son el motor del pensamiento. Entre más palabras sepas y mejor las entiendas, más podrás comprender el mundo. Además de esto, también se controlan las pulsiones de las personas de la siguiente manera. El amor que las personas sienten es dirigido totalmente al gran hermano. De esta manera se quita la necesidad de amar a una pareja. La propaganda siempre lo pone como el objeto de más alto reconocimiento y las personas sustituyen el amor hacia cualquier otro con el amor hacia el gran hermano. Otro factor importante es el control de los impulsos. El partido quiere mantener tensas y estresadas a las personas a cada momento para eliminar cualquier momento de tranquilidad donde la mente pueda pensar correctamente. Se asiste a los 2 minutos de odio donde todos gritan infortunios de la más impresionante bajeza contra Emmanuel Goldstein y este odio se traslada al exterior y a los otros ciudadanos. Por ejemplo, cuando Winston conoció a Julia y tuvo miedo de que ella fuera una espía y de que lo delatara, el protagonista sintió una rabia enorme. Por eso, pensó instantáneamente en asfixiarla y golpearla brutalmente hasta matarla. Ahora pasemos a la otra pregunta. ¿Cómo se sustenta un totalitarismo de este tipo? Parte de la respuesta se encuentra en lo que dije anteriormente, pero además de eso, también sucede que el totalitarismo se sostiene por sus personas, debido a la atomización del poder, al entregar a cada una de las personas un poco de este. Es decir, son las mismas personas que hacen parte de Oceanía las que pueden sostener esta realidad macabra al creer ciegamente en las enseñanzas del partido a las que han sido sometidas desde su nacimiento. Por ejemplo, en el libro, un vecino de Winston, Parsons, es delatado por su propia hija cuando ella escucha que su padre, mientras dormía, expresó que odiaba al partido. A este punto se llega, se debe cuidar incluso lo que no puede ser cuidado y delatar lo que no debería ser delatado. De esta manera se sostiene el partido. Otro ejemplo son las ejecuciones públicas donde los delatados son sentenciados a muerte a la vista de los ciudadanos. Este no es un acto inocente que solo quiera mostrar a un pecador. El verdadero objetivo de esto es generar miedo en las personas y de esta manera poner a la vista de todos el poder que tiene el partido. Y al mismo tiempo hacerlas parte de aquel acto, ceder responsabilidad a los delatores en la decisión de la vida de sus vecinos. ¿Cómo pudo pensar Orwell en ese futuro tan pesimista y aterrador? Como siempre, el contexto es el que moldea a las personas. Es imposible no relacionar todos estos sucesos y esta historia con la Alemania nazi, el uso de la propaganda para dictaminar a un bueno y a un malo, el uso de la ideología arraigada en las personas para crear una especie de patrulla de delatores de ciudadanos que no apoyen el pensamiento del gobierno y que traicionarían a su propia madre con tal de no traicionar a su país. Justo como pasó en Alemania, de lo cual Foucault escribe así. En el estado nazi todos tenían derecho de vida y muerte sobre su propio vecino, aunque no más fuera que a través de la práctica de la denuncia, que permite suprimir o hacer suprimir al que está al lado.
Además, también está la Guerra Fría que vivió el autor, George Orwell. En la Guerra Fría se inventaron las minicámaras y los micrófonos diminutos y toda clase de tácticas de espionaje que son utilizadas en la obra. También se vivió una de las épocas en las que la propaganda más auge cobró por parte de Estados Unidos al hacer quedar como villano a la Unión Soviética. Fueron todos estos factores los que inspiraron la novela 1984. La verdad es que el contexto en el que se escribió este libro no daba para menos. Una posguerra mundial, una guerra fría, la invención de la bomba atómica y unas economías en receso. Al inicio del video dije que era importante las úlceras varicosas de Winston. Esto es así por algunos motivos. El primero es que puede que la mente no sea capaz de entender que algo nos hace daño, pero el cuerpo sí. El cuerpo es la primera línea de defensa de lo personal. Si algo me enfada, lo siento primero en el cuerpo y luego lo proceso con la mente. Asimismo, también es el cuerpo el primer lugar de rebelión. Y no hablo de rebelión en el sentido de un levantamiento de armas. Hablo de rebelión porque no acepta sin más las cosas, somatiza las emociones y tensiones reprimidas. Es decir, no está de acuerdo con ellos. El caso es el de las varices de Winston. Estas se intensifican siempre que sus ya altos niveles de estrés suben, y curiosamente empiezan a disminuir cuando Winston y Julia comienzan su relación sexoafectiva. Esto indica que las pulsiones de Winston están siendo satisfechas y su cuerpo deja de somatizar. Otro punto importante sobre el que hablar es el poder. En Sobre el poder de Byung-Chul Han, podemos encontrar que el poder es más fuerte entre menos se sepa que existe. En esta historia, claramente, el partido tiene todo el poder en sus manos y dependiendo del caso lo utiliza de diferentes maneras. Para los miembros del partido exterior, partidos al que pertenecen Winston y Julia, el gobierno decide utilizar el poder de forma represiva y arbitraria, mostrándolo abiertamente con el objetivo de imposibilitar algún tipo de rebelión. Es una coerción extrema. Y para los miembros del partido exterior, que representan menos del 10% de la población, funciona esta manera de administrar el poder porque son pocos. En cambio, con los proles, el uso del poder es diferente. No es coercitivo, los proles son mucho más libres que los miembros del partido exterior. Y justo como el libro dice, los proles y los animales son libres. Pero en caso de que un prole decidiera rebelarse de cualquier manera, el partido actuaría para silenciarlo. Pero en general no se los controla por la sencilla razón de que representan el 85% de la población. Si ellos se sintieran oprimidos y contaran además con las herramientas de pensamiento necesarias para buscar un cambio, actuarían y esto podría poner en problemas al partido. Otro punto interesante es O'Brien, el camarada de sentimientos de Winston que resulta traicionarlo. Desde el comienzo, O'Brien siempre siguió las enseñanzas del partido. Este método de acercamiento a Winston, de hacerle creer que compartía su disgusto, solo fue una herramienta que utilizó para ganar su confianza y así poderle destrozar la mente de peor manera. Durante toda la obra, Winston nos dice que el partido lo asesinará, que al final el único destino que le queda es morir a manos del partido. Pero incluso sus mentes, aquellos lugares que él y Julia consideraban inaccesibles para el Gran Hermano, fueron desnudados y corrompidos. El primer método de acercamiento en la tortura fue emocional. Mientras Winston está en la celda con los otros delatados, se encuentra con O'Brien, quien le dice que también fue capturado. Esto deja sin esperanzas a Winston, quien esperaba ser rescatado por O'Brien, incluso si eso significaba que lo maten. Así que de primeras, la esperanza de salir de ahí se pierde. A continuación, se utiliza tortura física. A Winston se le rompen muchas partes de su cuerpo y no hay mucho que añadir sobre esto. Esto solo se hace para crear una relación de poder donde Winston queda más abajo que el mugre. Luego de esto, Winston es obligado a ver al Gran Hermano en video con sus ojos siendo agarrados por pinzas que no lo dejaban cerrar. Así se grabó en lo profundo de su ser aquella imagen para que pueda recordarla. Y último, aquella pequeña rebelión que Winston y Julia tuvieron, aquel sentimiento que los dos pensaban no sería atacado, fue el punto de quiebre para esta situación. Los dos son puestos ante sus peores pesadillas. Para Winston son las ratas. Ratas que iban a caminar sobre su cuerpo en cantidades desproporcionales. Lo único que se le pedía a Winston era delatar a Julia, así se libraría de este castigo. Y ante tal miedo extremo para él, su corazón se quebró y terminó contando todo sobre Julia, quien a su vez también hizo lo mismo. Este desenlace donde los dos no mueren odiando al Gran Hermano, como prometieron durante toda la novela, es una obra maestra.
Los dos terminan viviendo mientras aman el Gran Hermano y repudiándose entre ellos. Fueron condicionados totalmente a alejar cualquier sentimiento de rechazo hacia el Gran Hermano. En sus pieles se marcó con fuego violento el amor. Y es normal que termine así la novela, con este final trágico. Si Orwell hubiera escrito un final feliz, entonces habría encontrado la respuesta a los problemas del mundo, o al contrario, hubiera sido solo un iluso que creía en ideas tontas. Es curioso, también, que mientras Winston lee sobre la hermandad, sobre cómo se podría derribar a ese partido, y mientras empieza a crecer en él una esperanza de poder superar este estado de las cosas, uno vaya viendo que las hojas que quedan por leer son muy pocas, e instintivamente nos damos cuenta de que no pasará nada, que nadie salvará el día en tan poca historia que queda. Y también es preocupante el hecho de que se haya escrito hace tantos años y aún así, hoy en día, uno pueda sentirse identificado con los acontecimientos. Se supone que no debería ser así, ¿verdad? Si leo algo sobre una cultura que prioriza el combate, no me siento identificado. Eso significa que no vivimos en una sociedad que priorice el combate. Pero leer sobre opresión y relacionarse con eso solo indica que algo no va bien. Es algo para pensar.